Muy buenos días a todos, qué gusto saludarles hermanos por este medio, es una bendición, un lunes más lleno de su gracia y de su amor. Ayer sin duda pasamos un domingo muy bendecidos escuchando a nuestro hermano Rafael Che que nos animaba plenamente en la palabra de Dios. Este domingo estaremos iniciando una nueva serie titulada Salvos sin lugar a dudas, cómo estar seguros de nuestra salvación. Mire, prácticamente esta semana estaremos terminando nuestros 61 días de doctrina y conocimiento y agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros y han analizado juntos con nosotros la palabra de Dios. Hoy estaremos meditando en la porción de Romanos capítulo 14, de los versículos del 1 al 13a. El devocional de hoy se titula Aplicación de las cosas dudosas. Pablo, hermanos, había expuesto varios aspectos de las responsabilidades del cristiano en el contexto de las relaciones interpersonales. Había mucha gente que ya era madura en la fe, otros débiles en la fe y tenían que cuidarse mutuamente. Estaba la cuestión de los sacrificados a los ídolos y obviamente para el cristiano maduro no le afectaba tanto, pero para el cristiano inmaduro o débil en la fe sí le podía afectar y tenía que pensar esa persona antes de hacer caer a su hermano. Pero el tema de las relaciones con otros creyentes es amplio e involucra problemas especiales que requieren consideración aparte. Las relaciones armoniosas dentro de la familia de Dios son muy importantes, hermanos. Antes de pensar en uno mismo, uno tiene que pensar en la otra persona. Miren, los cristianos que se encuentran en niveles distintos de madurez espiritual deben de cuidar a los otros. También tienen diversos trasfondos, ¿ok?, que afectan sus actitudes y comportamiento. Por lo tanto, la primera lección que se debe de aprender para poder vivir armoniosamente con otros cristianos es dejar de juzgarlos, ¿ok?, por cualquier situación. Así que empecemos con lo que Pablo quiere enseñarnos a través de esta porción, ahí en el primer versículo 1 del capítulo 14 de Romanos, por favor. Dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mire, esta frase, recibir al débil en la fe, una vez más, aquí la Reina Valera 60 omite una conjunción, la conjunción de, que aparece en el texto griego. La fuerza de dicha conjunción debe retenerse, ya que el apóstol desea expresar una continuidad de pensamiento a pesar de que se adentra en algo diferente. Aquí la conjunción de podría traducirse como más. El texto dice, más al débil en la fe, dad la bienvenida. Antes que juzgarlo, criticarlo, es dar la bienvenida. La expresión débil en la fe podría traducirse de tres maneras. La primera, un creyente inmaduro en la fe. Dos, un cristiano que ha recibido poca instrucción y por lo tanto tiene muchas dudas tocante a la fe que profesa. Y tres, un cristiano que no ha confiado plenamente en Dios, es decir, que no ha aprendido a depender solo de Dios. Pero la otra frase dice, no para contender sobre opiniones. Es decir, el débil en la fe debe ser recibido con el propósito fíjese aquí, debe ser recibido no con el propósito de involucrarlo en discusiones tocante a opiniones. Aquí el vocablo contender significa hacer discusión, hacer juicio, disputar. Por eso la palabra opiniones significa pensamientos, razonamientos, opiniones, dudas. La idea aquí parece girar alrededor del concepto de que el débil en la fe debe ser recibido sin necesidad de someterlo a un examen riguroso tocante a sus dudas o a sus escrúpulos. Simplemente hay que enseñarle antes que imponerle nuestros conceptos, hermanos. Versículo 2, por favor. Porque uno cree que se ha de comer de todo, decía Pablo. Otro, que es débil, come legumbres. Y era sobre todo a los sacrificados los ídolos. El débil en la fe, pues veía a esta persona, aunque Pablo decía que un ídolo no es nada, pero siempre teníamos que pensar o tenían que pensar en su fe, en su inmadurez o en su debilidad antes que hacerlo caer. Ese es el punto que vamos a ver aquí.
Decía, porque uno cree que se ha de comer de todo. Es decir, alguno tiene fe para comer de todo. La referencia es a alguien de fe robusta, firme, que tiene la confianza de que puede comer de todo. La otra frase, otro que es débil, come legumbres. El débil en la fe solo come legumbres. El trasfondo del pasaje parece señalar la situación existente entre creyentes judíos quienes tradicionalmente guardaban una dieta a base de vegetales. Había, sin embargo, algunos judíos que al convertirse al Evangelio habían abandonado tales restricciones, hermanos. Al que come, porque Dios le ha recibido. No menosprecie. La negación delante de este verbo sugiere un mandato aquí, abandonar una práctica o dejar algo que se estaba haciendo. Pero también dice, no juzgue. Evidentemente existía una práctica entre algunos creyentes en Roma relacionada con la cuestión de que se debe comer y que no. Había algunos de fe firme que comían de todo y menospreciaban a quienes solo comían vegetales. Por otra parte, había quienes solo comían vegetales y juzgaban en el sentido de condenar a quienes sentían la libertad de comer de todo. Y dice esta frase, porque Dios le ha recibido. Aquí la forma verbal, hermanos, ha recibido, es el mismo que aparece en el versículo 1, donde Pablo exhorta a recibir al débil en la fe antes que juzgarlo, ¿no? El apóstol Pablo afirma que Dios ya le ha recibido y por lo tanto los creyentes no deben descalificarse mutuamente. Fíjese que es algo muy común, pero que tenemos que aprender a quitar de nuestras vidas. Probablemente el recibir aquí tiene que ver con comunión y no con salvación, ¿ok? Sigamos analizando lo que Pablo menciona. El versículo 4, por favor, dice, hace una pregunta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor, dice, para hacerle estar firme. Tú, es una palabra enfática. Tú, ¿quién eres tú? La palabra Señor aquí es decir, su amo o dueño. Estará firme, este es un verbo transitivo y la voz pasiva tiene una fuerza causal aquí. Su Señor le hará permanecer en pie. El vocablo poderoso, hermanos, es el presente indicativo de dinamai, como dinamita. Dicho verbo denota aquí un poder legal al que acompaña el poder dinámico para sostener firme al siervo. El hermano débil será hecho estar firme, no como una obligación, sino como una capacitación de parte de Dios. Versículo 5, por favor. Decía Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de las cosas que hacemos, pero también convencidos de que no hacemos caer a alguien o tropezar. Al final voy a explicar algo que yo hacía, pero que por esa situación de no hacer caer a alguien, tuve que mantenerme, ¿ok? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. O sea, uno juzga un día mejor que otro día. Otro juzga todos los días iguales, para él no hay diferencia. Pero dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La exhortación es para todos los miembros de la asamblea cristiana aquí, hermanos. Tanto el firme en la fe como el débil deben actuar con pleno convencimiento y la responsabilidad de un razonamiento válido y una fe congruente con la palabra de Dios. Versículo 6, por favor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, decía Pablo. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, pues no come y da gracias a Dios. Mire, dice la frase, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Aquí la forma verbal hace caso, precisamente, es el participio presente de froneo. Generalmente, este verbo significa pensar, estimar, considerar. Sin embargo, aquí se podría traducir mantener una opinión, fijar el pensamiento en o centrar la atención en. Para el Señor, está en el
caso dativo, quizá un dativo ético o de ventaja o desventaja. Mire, la idea de la frase es que el creyente que mantiene una opinión u observa el día lo hace con la finalidad de servir al Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El cristiano maduro en la fe come de todo y lo hace con la finalidad de honrar a Dios. Por eso da gracias a Dios. Su fe en el Señor y su conciencia le permiten comer cualquier alimento. El creyente débil, en cambio, ¿sí?, no come ciertos alimentos y de igual manera lo hace para el Señor. Este hermano desea glorificar a Dios mediante su abstinencia y lo demuestra dando gracias a Dios. ¿Ok? Versículo 7, por favor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Un pasaje muy, muy importante. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Mira aquí la conjunción por qué aparece en los dos versículos siguientes, 8 y 9. Y explica la razón de por qué algunos cristianos comen de todo y otros se abstienen de algunas cosas. La expresión ninguno de vosotros se refiere a los cristianos y, por supuesto, Pablo se incluye en ellos. Para sí es enfático, puesto que aparece delante la frase para sí vive. La forma verbal vive significa vivir. El énfasis de esta frase es que el cristiano no vive egoístamente. Tanto el fuerte como el débil hacen lo que hacen con el fin de glorificar a Dios. Tanto el vivir como el morir del cristiano es para que el Señor sea honrado en toda su vida. Sigamos adelante, por favor, versículo 8. Pues si vivimos, mire qué interesante, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hay propósito en nuestra vida. Así que sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Mire, los tiempos vivimos y morimos son presentes del modo subjuntivo aquí. Este modo expresa probabilidad. El vivir o morir no depende del creyente, sino de la voluntad soberana de Dios. La expresión para el Señor es un dativo de ventaja o desventaja que expresa una relación personal cercana. Del Señor somos, dice, del Señor es un genitivo de posición y es enfático, somos. Es el presente indicativo del verbo ser. Esta frase expresa la razón del por qué vivimos o morimos para el Señor, hermanos. Somos de Él y Él tiene soberanía sobre nuestras vidas, así de sencillo. Versículo 9, por favor. Porque Cristo, dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. La expresión por qué literalmente significa con este fin, para esta razón, y sugiere propósito. Los tiempos murió y resucitó son auristos ingresivos, hermanos. En el caso de murió, la idea del auristo ingresivo podría traducirse como entró en el estado de muerte. En el caso de resucitó, se destaca un estado de existencia y significa más bien volvió a la vida. El auristo ingresivo sugiere entrada en un estado o el comienzo de una acción. Para ser Señor, dice, así de los muertos como de los vivos. Esta frase indica el propósito por el cual Cristo murió y resucitó. Obsérvese que la muerte y la resurrección de Cristo están íntimamente ligadas al propósito de su señorío, hermanos. El señorío de Cristo sobre vivos y muertos depende tanto de su muerte como de su resurrección. Versículo 10, por favor. Pero dice Pablo enfáticamente, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Es una parte muy importante. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, dar cuentas de nuestros actos una vez que nos hemos convertido al Señor. Es muy distinto estar en el trono blanco donde van a ser juzgadas muchas personas. Nosotros vamos a ser juzgadas, pero por las cosas que hicimos cuando estuvimos ya en Cristo de aquí en adelante. Por eso enfáticamente siempre he dicho que un cristiano no puede vivir erróneamente o haciendo lo incorrecto una vez que ha conocido a Cristo.
Cuando no vemos evidencias es que realmente no ha conocido al Señor en ese aspecto. Aquí la palabra tú es enfático. La pregunta es, ¿tú quién eres? Aquí la pregunta es, ¿por qué juzgas? O también equivale esta frase, o también equivale a decir, o sea, o dicho de otra manera, Pablo afirma que juzgar al hermano en el sentido de condenarlo es equivalente a menospreciarlo. Pero esta frase, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, la forma verbal compareceremos significa comparecer, presentarse delante. La voz media sugiere que el sujeto realiza y al mismo tiempo, fíjese, participa de la acción. Nos presentaremos, nosotros mismos nos presentaremos. El tribunal de Cristo, aquí el texto griego crítico dice el tribunal de Dios. El tribunal de Dios o de Cristo es el sitio donde las obras de los creyentes serán juzgadas. Primera de Corintios capítulo 3 del 11 al 15, vea lo que nos dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento de fe, que está nuestra vida basada, hermanos, y cuando creemos en él, tenemos que empezar a edificar. Y Pablo aquí pone 6 elementos, 3 que perduran y 3 que son perecederos. Y dice Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, son los que duran, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará cuando estemos ahí ante el Señor, pues por el fuego será revelada. Estos 6 elementos de nuestra vida que habla de nuestras actitudes, nuestras obras en Dios, van a ser probadas. Y dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Por eso pone esos 6 elementos, ¿sí? 3 perduran cuando son pasados por el fuego. Los otros 3, que son heno, hoja, que es madera, heno y hojarasca, se van. Y son precisamente las malas intenciones del corazón con las cuales se hicieron las cosas. Dice Pablo, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, eso es algo vergonzoso, fíjese. Es como llegar a la presencia de Dios, estás ante el tribunal y ver que todas tus obras fueran hechas incorrectamente. Vas a ser avergonzado. Él sufrirá pérdida. Pero fíjese, no de salvación, lo aclara Pablo. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego, por vergüenza, de panzazo, mi hermano. Y qué tristeza llegar al cielo con las manos vacías. Pero un cristiano no puede llegar así. Tenemos que llegar con las manos llenas de bendiciones para recibirlas también y para darle al Señor todo lo que nos permitió hacer. Dice, mire, el creyente no será juzgado, pero sus obras sí. El tribunal de Cristo no es un sitio de condenación, sino de entrega de galardones. Y hermanos, tienes que tener muchos, puesto que Cristo ha cambiado tu vida. Si no lo ha cambiado, simplemente, definitivamente es porque no lo has conocido. Un cristiano no puede estar actuando mal todo el tiempo. Versículo 11, por favor, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escrito está, es la fórmula usada por los escritores del Nuevo Testamento para afirmar la autoridad del Antiguo Testamento. Vivo yo es una forma de expresar un juramento o una aseveración solemne. Equivale a decir, tan cierto como que yo vivo, así de cierto tal cosa ha de suceder. Los 2 tiempos aquí, doblará y confesará, son futuros de indicativo y señalan la certeza del acontecimiento escatológico cuando todo ser viviente reconocerá la soberanía de Dios. Isaías precisamente 45:23 nos dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Versículo 12, por favor. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Es algo que te pone a pensar. A mí me ha puesto a pensar, no para temor. Fíjese una de las cosas.
sino al contrario, para seguir animándote a hacer las cosas correctamente en Dios. Mire, Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dices, tengo que hacer buenas obras. No. Ahí mismo lo menciona el pasaje, las cuales, esas ya están hechas en Dios, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano, en tiempo pasado, un estilo de vida diferente, un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Esa es una vida transformada. Por eso dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, vamos a presentarle a Dios, Dios, gracias por permitirnos cambiar nuestra vida. Y Señor, te entrego todo aquello que tú pudiste cambiar y transformar, todas aquellas bendiciones. De manera, esta frase introduce una conclusión exhortativa basada en la cita que leíamos de 45:23. Cada uno de nosotros sugiere que el juicio será algo individual. Cada uno tiene que responder por sí mismo. Yo no voy a responder por la vida tuya. Voy a responder en el sentido de la Grey, de pastorearte en lo correcto, hacer las cosas correctas, enseñarte lo correcto, pero tú ya eres responsable de vivir a tu manera y a la manera de Dios. Pero sí voy a dar cuenta de mis actos, cuál fue la intención al hacerlo. Dice, dará cuenta de sí, es decir, respecto de sí mismo, dará cuenta. Yo no voy a dar cuenta, fíjense, de los actos de otras personas, no. Yo voy a dar cuenta de mis propios actos, de mi familia. La frase a Dios es el complemento indirecto del verbo dar. Dios es el juez a quien el hombre tiene que rendir cuenta en la última instancia. Y por último, el versículo 13, la parte A. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. ¿Sabe una de las cosas? Algo que yo he entendido. Cuando una persona siempre está justificándose, juzgando a otros, es porque no quiere cambiar. Es porque siempre está justificando sus pecados, siempre está tratando de evadir su responsabilidad bíblica para no vivir y compararse con los demás en ese sentido. Y eso es algo triste. Porque, hermanos, honestamente hay mucha religiosidad hoy en día en el pueblo cristiano. Simplemente mucha gente cambió de religión. Salimos de un contexto religioso, nos fusionamos al cristianismo, pero no hubo un cambio, en verdad, en el ínter. No hubo un fruto digno de arrepentimiento y por lo tanto siguen una religiosidad. Y constantemente están juzgando, criticando. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar sus vidas. Ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. Aquí la forma verbal, juzguemos, es un subjuntivo de exhortación, hermano. Mire, antes de pensar en uno mismo como creyente, debemos analizar si nuestras actitudes pudieran ser de piedra de tropiezo para otros. Mañana nuestro hermano Alejandro Bagatella nos explicará eso del versículo 13a, pero solo como conclusión te pondré este ejemplo práctico. Mire, a mí me gusta mucho la cocina y no por nada, pero la combinación de sabores es algo que se me da. Y algunos de los platillos que he preparado llevan vino o cerveza. Pero quiero que pienses en esto. Por ejemplo, un rico pollo a la mostaza, el ingrediente final antes de ser metido al horno es cerveza. Pero si usted me ve comprando en el súper 2 botes de cerveza o una botella de vino, mire, usted va a pensar inmediatamente en su mente santa, pura y sin mancha. El pastor la quiere para su pollo a la mostaza, ¿verdad? Eso le va a venir a su mente. No nos hagamos. Eso no es cierto. ¿Qué va a pasar? Usted va a dejar correr su mente y puede pensar que tengo una debilidad por este producto. Y yo sin pensarlo puedo ser de tropiezo a su vida. Y prefiero dejar de poner este ingrediente, aunque el sabor no sea el mismo, antes de hacerlo caer a usted o a otro miembro más débil. Hermanos, así que no se pierda el día de mañana la segunda parte de este versículo, que Dios nos haga conscientes de las cosas que hacemos y el motivo de hacerlas. Así que déjeme orar
Que Dios le bendiga grandemente, que usted sea un instrumento de justicia. Antes que estar juzgando por cualquier cosa, simplemente ayude al débil en la fe. Ayúdelo a crecer. Ayúdelo a que sea una persona potencial en Dios en ese aspecto. Pero usted que está justificando otras cosas, arrepiéntase, deje de hacerlo y cambie en Dios. La vida cristiana es de cambios, no de justificaciones. Dos frases que me chocan mucho a veces es: ay, pastor, ¿quién es perfecto? Dice la Biblia: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y significa madurez, ya madurar de ese estado. Y la otra: ay, pastor, ¿quién es santo? El mandato es real: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, son mandatos. Cuando nosotros empezamos a justificar de estos dos conceptos, vamos a vivir erróneamente. Y un cristianismo tan light, tan apagado, tan fuera de orden, que ni vamos a impactar. Así que, hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana y disfrutemos de la armonía de Dios y la armonía como iglesia. Oramos, por favor. Padre, gracias te damos. Sin duda, tu palabra es clara y lo que nos pide siempre es ser transformados a tu imagen y semejanza. Señor, honro y glorifico tu nombre. Te bendigo por lo que has hecho en nuestras vidas y la forma que día con día a través de tu palabra nos instas a cambiar. Tú eres un Dios de excelencia, un Dios amoroso, pero un Dios que siempre nos pides que hagamos lo correcto delante de tu presencia. Queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos también ayudar al débil en la fe a crecer firmes y que nunca impongamos nuestros conceptos, sino, Padre, aprendamos a enseñar principios en amor y que la persona pueda ser firme también, no para juzgar, criticar, sino para ayudar al cuerpo de Cristo. Te bendecimos y te damos honra y gloria por todo cuanto haces, por todo cuanto eres y por todo lo que harás. Señor, estamos convencidos, como dijo Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadidos, convencidos, que el que comenzó la buena obra ya la iniciaste en los creyentes, en nosotros, la perfeccionará, la va perfeccionando, cambiando, hasta el día que tú vengas, sea entregada una iglesia, una vida gloriosa, sin mancha ni arruga delante de tu presencia. Así que gracias por ese tiempo. Te bendecimos, te exaltamos, te pedimos que tú, Señor, en todo momento nos instes a ser transformados para tu honra y tu gloria. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendigo y nos vemos el miércoles a las 8, precisamente en el miércoles de oración. Vamos a pasar un tiempo muy hermoso. Vamos a estar meditando en uno de los salmos, pero también en el martes los veo a mi grupo de GPA. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias, Dios les bendiga, disfruten su día y sean sumamente bendecidos de parte de Dios. Gracias.